Bienvenidos a Cabetísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, un programa que intenta descubrir quiénes somos, cómo somos, un espacio que une distintos pensamientos, un programa que trata de respetar la diversidad. Cabetísima Ciudad. Como cada miércoles por medio, nos dedicamos a la educación, un tema controvertido, no muy simpático últimamente, porque estuvimos hablando de discusiones. Y hoy nuestra columnista Cristina Obispo, bienvenida. Gracias, un gusto estar acá. Nos va a comentar qué tiene que ver el conocimiento en la educación artística. Empezamos por ahí, que no es un tema menor. No, me imagino. Porque ese fue un motivo de discusión que ya dijimos, digamos, existe un conocimiento que se deba enseñar y que deba estar en la educación artística o no. Hemos hablado en otros espacios, en este mismo espacio, digo, en otros programas, que el entorno familiar ayudaba a tener un conocimiento primario, digamos, de alguna situación que Sí. tiene que ver con el arte. Claro, porque nosotros resaltamos el papel de la percepción, que es fundamental para muchas cosas, pero también para el arte. Y si el entorno es estimulante y el niño va a tener mayores posibilidades de ser o de tener más elementos para poder trabajar en cualquiera de las disciplinas artísticas. Nosotros desde Piaget tenemos conocimiento de cómo se va dando el desarrollo operacional en los niños para ver cómo nosotros planteamos también el conocimiento artístico. Nosotros sabemos que a partir de los 2 años más o menos, ya dijimos primeramente que el niño desde bebé empieza a descifrar el entorno. Sí. Y hacia los 2 años empieza a tener expresiones. Acuérdense que yo siempre digo que voy a hacer casi todos los ejemplos en respecto a las artes visuales, que es lo que yo más conozco. Los niños hacia los 2 años empiezan a hacer garabatos. Aún en las paredes. Aún en todos lados. Agarran una fibra y son un peligro dibujando por todos lados garabatos, rayas, etc. Hacia los 4 o 5 años ya empiezan a dibujar lo figurativo, es decir, dibujan a la mamá, al papá, a la familia, a los hermanos, el sol, la luna, las estrellas, la casita, los árboles, etc. Y hacia la escuela, hacia los 6 años, empiezan a ver o a necesitar algunos tipos de conocimientos nuevos para seguir dibujando. Si eso no sucede hacia los 9 o 10 años, el niño o mejora por su cuenta, porque le gusta, porque tiene una afición especial con el dibujo, con la pintura, con lo que sea, o deja de dibujar porque ve que sus dibujos son infantiles. Entonces, ahí tenemos ya una primera forma de darnos cuenta de qué elementos de conocimiento se deben ir aportando en las distintas etapas. Nosotros sabemos de que en el preescolar, o sea, de 2 a 5 años, hay una libertad absoluta en cuanto a la experimentación con diversos materiales y en cuanto a la expresión artística, que es casi la base de casi todo el preescolar. Los niños se expresan en lo que quieren, toman lo que quieren, lo usan de cualquier manera, etc. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque estimula la percepción de los niños y empiezan a tener un desciframiento de las primeras formas. O sea, empiezan a ver lo triangular, lo redondo, lo volumétrico, etc. En la escuela ya empezamos los primeros años, bueno, seguimos un poco con esa inercia de libertad y de dibujo libre de los niños con respecto al entorno, pero si a los 7, 8, 9 años no empezamos a darle algunos elementos que tengan que ver con la forma, con el volumen, con el espacio, y el niño no va a tener nuevos recursos para poder sentir que está bien, que está aprendiendo y que puede seguir dibujando sin que parezca un niño pequeño. Entonces, eso en cuanto a la escuela primaria.
Si nosotros vemos el desarrollo que hace Gardner, que ya lo citamos otra vez acá, vemos que el primer conocimiento es como intuitivo, el de los niños pequeños. Después tenemos un conocimiento simbólico. ¿Cuándo? Cuando el niño puede descifrar formas, cuando ve que la palabra triángulo significa una forma geométrica que es un triángulo. Y eso ya es un conocimiento superior simbólico. Y luego, ya en los últimos años, empieza a tener un conocimiento notacional. Es decir, ya puede aprender ciertos elementos que van a dar, por ejemplo, ideas de espacio, como la luz y la sombra, o ideas de volumen también, como algún tipo de perspectiva elemental. La perspectiva sonométrica, por ejemplo, que es muy fácil de enseñar y que los niños pueden dominar a partir del 5º o 6º grado. Y luego va a haber un conocimiento notacional superior que también va a tener que estar en los ciclos superiores de profesorado o después de la escuela secundaria. Que ya va a tener que ver con, por ejemplo, cómo podés escribir una partitura o cómo podés establecer algunos estilos artísticos en pintura, en escultura, etc., según las formas. Entonces, todo eso tiene un nivel entonces que va acompañando el desarrollo evolutivo de los niños, en principio. Y eso se tendría que dar en la escuela de manera de dar los contenidos necesarios para lograr esos objetivos. Si seguimos con esto, en la adolescencia, el chico tiene cambios rotundos con respecto a la expresión, con respecto a cómo vive el entorno, y es un momento en que el niño en general, salvo algunas excepciones, se va para adentro. El arte permite que el niño no se sienta expuesto y pueda representar lo que le pasa. Y es fundamental en estas épocas, es fundamental el teatro, es fundamental la música, es fundamental la expresión artística de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque permite la expresión sin sentirse totalmente a la vista, digamos. Entonces, en la adolescencia hay que plantear ese tipo de expresiones en donde el chico pueda expresar lo que siente sin sentirse que está expuesto, digamos. Ahora, y pensemos hoy lo difícil que es eso digamos, con padres que están todo el día ocupados, con niños que tienen todo el día pantalla. Es difícil encontrar el punto en donde los niños puedan sentir que tienen un canal en donde se puedan expresar. Bueno, hoy por hoy también, digamos que las nuevas tecnologías ayudan, entre comillas, de cierta manera que también, bueno, vayan innovando y dibujando en otros sistemas. Sí, sí es que hay una actitud hacia eso. Si no, es como que pasan de largo. Porque en realidad, a ver, hay una gran estimulación con respecto a la forma, con respecto al color, con respecto a todo lo que se puede lograr hoy día, respecto a las pantallas. Tenés todo, digamos, cuando yo empecé a dar educación artística en el polivalente, yo me llevaba una cantidad de libros, siempre me hacían burla a mí con la cantidad de libros que llevaba para mostrarle imágenes a los chicos. ¿Hacían bullying los alumnos? No, pero se reían de la cantidad de libros pesados que llevaba, porque no son livianos los libros de arte. Y hoy día tenés todo a la mano, pero si no se usa eso, tampoco lo tenés a la mano. Está todo ahí, pero hay que saber usarlo y hay que usarlo en el momento adecuado y de la forma que necesites. Entonces hay una gran estimulación, pero a veces esa estimulación es como, no tiene forma esa estimulación, es una estimulación de luces, colores y cosas todas mezcladas, entonces tampoco sirve mucho eso. Sirve cuando se le da un sentido, cuando se buscan determinadas cosas y cuando se ilustran determinados contenidos, si no, es toda una cosa, un fárrago de imágenes y de contenido así al tuntún. Y de ruido visual también, ¿no? Claro, porque ahí van a estar mezclados las cosas que tienen un sentido necesario, importante, con las banales. Pensemos en las películas nada más. Hay películas que son totalmente intrascendentes, que tienen acción todo el tiempo, acción, 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 y nos llevan, no siquiera te estimulan a tener un pensamiento, decir, ¿qué quiso decir? Nada quiso decir, es todo lo que se vio. Es tan literal que ni siquiera pensás qué es lo que está pasando ahí. Y hay otras películas que te hacen pensar, pero son más lentas, entonces a veces tampoco te acostumbras a verla, pues son tan lentas que necesitas la rapidez. Claro, entonces es dificilísimo establecer eso, porque hay unas películas excelentes
que tienen un gran trabajo de iluminación, de pensamiento, de silencio, porque las películas de hoy tienen ruido todo el tiempo, entonces te aturden y no te dejan pensar. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, digamos, de lo que está pasando en lo visual, que tenemos todo mezclado, lo que tiene sentido, lo que no lo tiene, lo banal, lo mercantil, todo. Vos te metés en el teléfono y te aparecen, qué sé yo, buscaste un autor, supongamos, y te aparece la pintura de no sé quién, y al lado te aparece la venta de zapatillas o los viajes a Cancún, todo mezclado. Entonces, es difícil eso, y para el profesor hoy estamos en un momento así de mucha dificultad para poder establecer un sentido y una dirección que lleve realmente a objetivos que sirvan. Bueno, el otro día, en el otro programa anterior, estuvimos hablando de las discusiones. Sí. ¿Será momento también de incluir en esta discusión si la tecnología sí o la tecnología no en la etapa de conocimiento? Y nosotros hemos estado hablando un poquito en los primeros programas de eso. No está claro eso. O sea, yo creo que la tecnología no en cuanto a la tecnología que no sirve para nada, pero la tecnología sí en cuanto sirva a los objetivos que vos te has planteado. Es decir, si vos tenés claro qué es lo que estás estudiando, qué es lo que querés que el alumno vea, y es una ayuda impresionante, porque de ir con los libros a mostrarle una imagen que está impresa y que a veces no responde exactamente a la realidad, a ir a poder ver todo un museo, quizá viajar en un museo en una computadora, y hay una distancia enorme, pero hay que saber sacarle el sentido a eso. Entonces, también hay un elemento, digamos, que tiene que ver con, habíamos hablado antes, de que hay una etapa en donde el chico empieza a conocer lo simbólico del arte. El arte siempre es simbólico. Y cuando se empiezan a utilizar esos símbolos con un interés que va más allá de lo figurativo y va más allá de la metáfora, de dar un conocimiento sutil o una idea sutil, estamos ya en una búsqueda de lo estético. Y eso es un fin que es importantísimo para los chicos. Entonces, ¿por qué? Porque si tuviéramos alguna educación estética lo suficientemente sugerente como para poder establecer crítica, y entonces no nos serían iguales todas las imágenes que vienen así en tropilla en los medios tecnológicos. Entonces, por eso es importante desarrollar también esa etapa. Diga, ¿por qué tienen mérito determinadas obras y otras no lo tienen? Entonces, que es todo un tema, no es fácil establecerlo eso. Hoy día, sobre todo en donde está todo mezclado, lo que sirve, lo que no sirve, lo que es bueno y lo que es malo, está todo muy mezclado, entonces es bastante difícil para el chico y para el profesor también, encontrar el punto. Hoy nos pudiéramos poner a pensar, ¿no? Que toda esa información que tenemos a disposición la reutilizáramos en pos de nutrirnos de ciertos conocimientos. ¿Deberíamos cambiar, seguir viendo a Rembrandt y por ejemplo, ¿no? Digo yo, y no, qué sé yo, bueno, alguien latinoamericano, por ejemplo? No, yo pienso de que hay dos cosas ahí. Yo pienso que lo histórico nos hace quienes somos hoy. Entonces, tampoco podemos despreciar lo histórico. Saber lo histórico nos hace ver qué camino ha recorrido el ser humano para llegar a donde estamos hoy. Entonces, para mí es fundamental que todo esté. O sea, yo creo que debemos, pero también debemos introducir nuevas, nuevas interpretaciones de la historia para poder incluir lo que no está incluido. Entonces, ¿estás de acuerdo entre Rembrandt, por ejemplo? Tiene que estar Rembrandt como tienen que estar los diaguitas, como tienen que estar los Oaxaca o los incas. Todo tiene que estar, porque todo tiene que ver con el desarrollo humano y también tienen que ver las guerras y tienen que ver lo que ha hecho el ser humano en la Tierra desde que empezó a hacer lío. ¿Y eso cómo lo compactaríamos? Digo, porque me parece una semejante historia. Sí. ¿No? Digo, en un periodo determinado escolar. Yo creo de que lo que importa es la actitud. O sea, no despreciar absolutamente nada,
tampoco hacer una melange, porque yo creo que hoy los contenidos de historia, sobre todo, están totalmente dispersos. Se les enseña un contenido de por allá, otro de por acá, no tiene hilación, que a veces eso también es una discusión en la historia, si tiene que haber un recorrido o no tiene que haber un recorrido. Pero por ahí yo creo que ver lo sincrónico, es decir, bueno, cuando los egipcios hacían esto, ¿qué estaban haciendo los americanos? ¿Qué estaban haciendo los chinos, los europeos? Me parece que eso te da un panorama más global de lo que es el mundo. Y entonces vos vas viendo de que a la misma época que hacían los templos egipcios, y en América también estaban haciendo determinadas cosas los incas, los mayas, etc. Y los romanos estaban recién haciendo otras cosas. Entonces me parece que todo eso hace a que tengamos una idea global, aunque no sepamos exactamente qué pasaba, en qué periodo histórico, ni quién era el emperador de Roma, ni quién era el gobernante de China en esa época. O sea, eso ya sería ya un conocimiento demasiado especializado. Pero me parece que sí, tener un contenido general como para ver lo sincrónico de lo que estaban haciendo los pueblos de la tierra, que son muchos. Cuando daba yo cerámica, dibujo en cerámica en el polivalente, por suerte llegó a mis manos toda una investigación que hizo un profesor de la UBA, que se llama, el nombre no me acuerdo, pero es Sonderegger, el apellido. Ya lo voy a traer acá, el libro lo tengo fotocopiado porque no lo pude conseguir en original. Que él hace todo un estudio de las civilizaciones en América, en donde sitúa las épocas en que están vigentes o tienen su momento, digamos, de auge todas las civilizaciones americanas, y hace un compendio, que eso es lo más interesante y lo que yo más utilicé, de imágenes de todas las civilizaciones americanas, latinoamericanas, desde México hasta Tierra del Fuego. Y eso es muy útil, porque además presta elementos visuales importantísimos y hace todo un registro. Y después, bueno, en lo teórico están los hermanos Hacha, que trabajan hacia una teoría latinoamericana del arte y también dan algunos elementos, y deben haber muchísimos otros más que trabajan en lo teórico y en lo visual, para dar elementos y tener elementos que no son demasiados, como son los europeos, por ejemplo. Tampoco tenemos mucho de China, por ejemplo, o de India, o de Libia, o de, qué sé yo, o de África. Tampoco tenemos demasiada bibliografía. Y también habían civilizaciones importantes ahí. Algunas nos han llegado, como de algunos pueblos africanos, por ejemplo, algunas formas de representar el espacio que son muy interesantes. Pero tampoco abundan, digamos, ¿no? Porque siempre la preeminencia europea, que además colonizó América y colonizó África y colonizó Asia, hace de que casi todas las culturas que fueron colonizadas estén medio sumergidas en una oleada así como de descalificación. Cuando trabajaba en el Instituto de Arte, de profesorado de arte, la ley de educación provincial no contemplaba la educación artística en las escuelas especiales, cosa que es un error grosso. ¿Por qué? Porque yo te decía, como con los adolescentes, el arte puede llegar a lugares que no llegan otros cuerpos de conocimiento. El arte en los chicos que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea de motriz o de inteligencia, el autismo, etcétera, el arte le servía de tanta utilidad que nosotros logramos practicar. Nuestros alumnos practicaban en escuelas especiales. Y entonces los profesores, los directivos de esas escuelas, nos decían cómo el teatro, por ejemplo, para los chicos que tenían dificultades visuales, era fundamental. Y cómo se podían realizar un tipo de expresión que no daban en ningún otro espacio, en las artes visuales o en el teatro, en la música, la danza, etc. Entonces nosotros seguimos estableciendo prácticas de nuestros alumnos en esas escuelas, cosa que después la ley de educación superior, general, que estuvo en la época de Filmus, que yo ya les había dicho, incorpora. Pero la ley de educación provincial, que todavía no sé si está en vigencia o no, no preveía de que los alumnos tuvieran arte, cuando el arte es fundamental en esas escuelas, más que en ninguna otra, porque generalmente el arte, en cualquiera de sus expresiones, es como
la base para que puedan lograr objetivos en otras asignaturas. Entonces, si no tienen arte, es como que están desvalidos esos niños. Bueno, es como si no tuviera el arte en el preescolar, por ejemplo. Aparentemente, hay, digamos que una dedicación a que empiece a llegar de alguna manera el arte a la escuela especial, ¿no? Claro, es fundamental el arte en la escuela especial. Pero también me parece que las escuelas especiales han tomado otra posición también con respecto a lo artístico. Algunas tienen su propia banda de instrumentos, sí. Otras tienen orientaciones laborales, como por ejemplo, o oficios, como la panadería, determinadas situaciones que están emparentadas con el arte de alguna manera, o con esto o con el hacer. Con el hacer, ¿no? Pero por ahí no implementado por el gobierno, sino tomado de estas instituciones que se veían con la necesidad de hacer algo. Exactamente, porque vos te vas dando cuenta qué necesidades tienen los niños. Ves que viene un practicante de teatro y hace que todo el mundo se movilice y empiezan a hacer cosas que nunca han hecho, y empezás a darte cuenta de que es necesario que esté el teatro en la escuela. Entonces lo mismo pasa con las otras disciplinas artísticas. Sí, me sale esa famosa frase de Lelutier y no lo vio, ¿no? Claro. Claro, además porque tengamos en cuenta, hay una cosa que no hemos hablado, y es que pareciera de que lo que se privilegia siempre en los currículums es el conocimiento, que tiene que ver con la inteligencia y con lo razonable y con lo conceptual. Y pareciera de que el arte solamente tiene que ver con lo emocional y lo afectivo. Y no es así, y no es así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el arte también hace falta lo racional y lo conceptual. Cuando vos vas a hacer un dibujo o vas a crear una imagen, la pensás. No es que te sentís emocionado y te sale. Y baja la inspiración. Eso de la inspiración, así que viene de una burbuja así luminosa, no es cierto. Claro. ¿Qué decía Picasso? La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Claro. ¿Ah? Y otra cosa es que a veces aparecen contenidos, porque cuando empezás a trabajar con un elemento artístico, por ejemplo, con la forma, con el color, vos empezás con una idea, que siempre tenés una idea, o sea, no es que no existe una idea. Y luego esa idea va corporizándose y va teniendo relaciones, entonces vos la vas interpretando. Es todo un proceso muy rico el arte. Entonces no es cierto de que sea algo puramente afectivo. Sí, puede ser que lleve contenidos afectivos, pero justamente da un camino hacia lo afectivo que no pasa por quedar expuesto, que es lo que decíamos antes. Y entonces por eso a los niños que tienen dificultades les resulta un medio eficaz para mostrarse y para desarrollarse. Y a los niños que no tienen dificultades también. O sea, para nosotros es como elemental y fundamental que esté el arte en la educación artística en todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por estos conceptos y estos pensamientos que, bueno, cada vez nos dejan más inconclusos, ¿no? De alguna manera. Ya sabíamos que la humanidad siempre hace preguntas que a veces no tienen respuesta. No tienen respuesta. La fundamental es que para qué estamos acá no tiene respuesta todavía. Por lo menos no una respuesta unánime.